Este tema corresponde a la parte 2, que dice del fortalecimiento de la burguesía. Habla básicamente de las revoluciones burguesas. Pues el subtema es 2.222 y es básicamente el imperio napoleónico. Vamos a hacer una como breve recapitulación de lo que les comenté ayer. Si se acuerdan, pues estábamos saliendo justamente de la Revolución Francesa. Entonces, la Revolución Francesa marca un hito dentro de la historia occidental y en especial, pues, dentro de Europa. Así que después de esta Revolución Francesa, vimos que Napoleón es quien se proclama emperador y pues justamente vamos a hablar de Napoleón. Ok, ¿quién fue Napoleón Bonaparte? Bueno, pues fue este señor que está a la derecha y básicamente fue uno de los mejores estrategas históricos. Algunos lo llegan a comparar con Alejandro Magno, pero para mí se queda un poco distante de él, porque así como Napoleón tuvo muy, muy buenas batallas y victorias, también tuvo muchos errores que le costaron pues al final su sueño, que era expandir Francia y convertirla en una potencia. Entonces, bueno, no sé, han dicho en muchas ocasiones que la mayoría de los personajes históricos importantes eran malos en la escuela, y pues efectivamente Napoleón no le iba bien estudiando, entonces a los 10 años su papá lo decide enviar a una academia militar, y desde ahí comienza pues su formación en la milicia, al grado de que es tan bueno, destaca pues en cuestiones de estrategia, de geografía, de política, y a los 16 se gradúa como teniente y pues eso ya es como un rango alto de entrada. Eh, Después, como ya es teniente, a esa edad le empiezan a dar algunas luchas, son muy pequeñas y se gana pues cierta fama. A los 20 años, pues estalla la Revolución Francesa en, pues en Francia, y él decide tomar parte de los revolucionarios, pues se une a ellos y empieza a luchar a favor de la República. Pues lo mismo, ¿no? Como realmente era un militar muy bueno, un estratega grandioso, y además era muy confiado de lo que hacía, y también se dice que inspiraba mucho respeto hacia las personas y sobre todo que tenía también un vínculo eh, pues favorable con sus soldados, o sea, había una unión entre ellos porque habían pasado pues ya por varias batallas y eran todos compas y así. Eh, una de como de los grandes sucesos dentro de las batallas que tuvo Napoleón a partir de la Revolución Francesa, que era un punto que tocábamos ayer, la parte de, eh, pues empiezan a declararle la guerra a Francia, potencias que fueron Gran Bretaña y España, con la idea de no expandir las ideas de la Ilustración. Entonces, pues mandan a Napoleón al frente para que luche por Francia, luche por la República y evite que tanto España como Gran Bretaña invadan el territorio. Pero no sé, como que Napoleón ve que tiene potencial de conquistador y pues empieza a expandirse a lo largo de Europa, y de hecho uno como de sus grandes logros fue justamente que en 1796 conquista la parte norte de Italia, y así es como hace que Italia o la República de Venecia se rinda. Pero esto es un suceso histórico porque durante miles de años nadie nunca había podido pues conquistar Italia, que en ese momento o miles de años antes estaba el Imperio Romano. Así que era muy difícil llegar a él. Sin embargo, Napoleón logró hacerlo. Ya cuando finaliza la Revolución Francesa, en 1799, propicia un golpe de Estado en Francia. Entonces, en vez de instalar una república como buscaba la Revolución Francesa, lo que termina por hacer es proclamarse primer cónsul vitalicio, es decir, la máxima autoridad de Francia. Este golpe de Estado es logrado gracias a algunos militares que pues habían visto en Napoleón el potencial de dirigir a una república. Y de hecho querían formar un triunvirato. Un triunvirato es un tipo de gobierno político que se acuña en Roma y básicamente consiste en tres personas que están al cargo o en el poder. Sin embargo,
pues, porque se pretendía que Napoleón fuera como el tercer cónsul, pero al final él se impone como el primero y termina pues matando a sus allegados para quedar él solamente como la única figura de autoridad. Algo curioso es que, pues dentro de nuestras fechas históricas aquí en México es el 5 de mayo, ¿no? Entonces, pues Napoleón muere el 5 de mayo, no del año de la batalla de Puebla, pero sí en la misma fecha. Ahora que ya somos como super fans de Napoleón, pues es más fácil contestar la pregunta de qué color era el caballo de Napoleón, el caballo blanco de Napoleón, ¿no? Después, cuando él instaura el imperio, o sea, él se corona emperador en 1804, su imperio se acaba en 1815, dura 11 años, pero realmente durante estos 11 años hubo mucha expansión francesa, o sea, ha sido la mayor extensión territorial que ha tenido Francia y pues el poderío que concentró o que la figura de Napoleón representaba era muy, muy grande. Este periodo se conoce como el primer imperio francés o el imperio napoleónico, ambos nombres están correctos y pues consisten en lo mismo. Eh, su esposa fue María Luisa de Austria y aquí voy a destacar tres sucesos muy importantes del imperio. El primero es que José Bonaparte, su hermano, a quien conocían como Pepe Botella, porque decían que tenía bueno, que era alcohólico. Sin embargo, en realidad este es como un mito de parte de los españoles para desprestigiar el gobierno, bueno, el gobierno de Pepe Botella, pero pues para los compas era Pepe Botella, ¿no? Entonces, pues Napoleón lo primero que hace es, de todos los territorios que ya había conquistado, o sea, ya se había extendido por casi toda Europa, lo primero que hace es decide darle a su hermano el trono español. Hace bueno, fuerza a que Fernando VII abdique a la corona y de esta forma José Bonaparte obtiene el trono. ¿Por qué este suceso es muy importante? Bueno, porque es un detonante directo de la independencia aquí en México. Entonces creo que es algo que tienen que tener muy presente. Otra cosa fue que expandió las ideas liberales de la Revolución Francesa, o sea, las ideas liberales y las ideas de la Ilustración que vimos ayer. Y pues básicamente eran como la libertad de las personas, la legalidad, que el pueblo, que el poder tiene que residir en el pueblo y que todos somos iguales, ¿no? Entonces, estas ideas que pues se expanden a partir de la Revolución Francesa promueven directamente muchos movimientos para finalizar con monarquías absolutistas dentro de Europa, pero a su vez son sumamente importantes para retomarlas aquí en en la independencia de Hispanoamérica. Y pues otra de las lecciones históricas, no invadan Rusia en invierno, nunca sale bien. Entonces, lo que pasó aquí es que ya para 1812, su imperio es tan grande que lo que decide hacer es ir por Rusia, que en ese momento pues era una cantidad de territorio muy, muy grande. Y el problema es que por la geografía de Rusia es imposible llegar a la capital, que es Moscú. Y antes se tenía la tradición de que para conquistar realmente una nación tenías que tomar la capital, si no, no contaba, por decirlo así. Entonces, él intenta llegar a Moscú, pero no puede. Y lo que pasa es que, pues, Rusia tiene un clima muy frío, ¿no? Y el problema es que justamente empieza a llegar al invierno y los soldados no están preparados para combatir en esas condiciones climáticas. O sea, si bien en Francia hace frío, no es lo mismo comparado a la región geográfica de Rusia. Entonces, en este intento de invasión a Rusia fallido en 1812, pues se vuelve, esta es como la gota que colma el vaso y entonces se crea la coalición antinapoleónica, que es la que termina por derrotar al imperio. Ok, entonces lo que podemos destacar en sí que fueron las guerras napoleónicas, pues tenemos a estos países que fueron Gran Bretaña, Prusia, Suecia, Austria y Rusia, que se resistieron al dominio francés, pero sobre todo los que jamás, bueno, ajá, Napoleón jamás logró tocar suelo
inglés, ni sueco, ni ruso. Ahorita les voy a mostrar un mapa para que vean más o menos cómo se había expandido. Y les decía, su sueño era hacer de Francia la primera potencia europea y al parecer la única, porque lo que buscaba era justamente que a través de la conquista de los demás territorios, pues Francia tuviera renombre en el mundo. Y sobre todo porque también vimos, no sé si se acuerdan que en la periodización de la historia decíamos que en esta edad moderna empieza mucho el colonialismo y el imperialismo. Entonces era la necesidad de hacer pues grande a tu país, ¿no? O sea, todavía estaba como esta sensación de grandeza que muchos personajes históricos aspiraban y que los llevaron a cometer pues muchos actos que actualmente están registrados. Y pues podríamos decir que el apogeo mayor del imperio fue en 1810. A partir de esa época, pues ya como que los territorios o las batallas que ganaron eran pocas. Y les digo, para 1812 ya la parte militar como que se fue a la basura. Este era un mapa de todo el territorio. Si se dan cuenta, el imperio francés pues abarcaba Francia y muchos países de la Unión Europea. Y los otros, los que están en verde, ahí viene la simbología, eran dependientes del Imperio francés. O sea, seguían, bueno, en estos territorios eh, Napoleón se los había cedido a sus hermanos y uno a su hijo, que, bueno, a su hijo le dio Italia como tal, pues la parte como de Roma, y creó el Gran Ducado de Varsovia y y creo que no sé, la que dice Helvética, no sé, la Confederación Helvética. Entonces, pues, si se dan cuenta, ya le faltaba como nada para que toda Europa estuviera bajo su control. Y esto obviamente no le convenía a a los monarquistas de los territorios, porque lo que buscaban era preservar sus monarquías. Y Napoleón, al como propiciar todas estas ideas de la Revolución Francesa, lo que hizo es que también surgieran muchas revueltas a lo largo de estos territorios. Así que fue como algo grave para ellos, que querían impedir a toda costa. ¿Cuáles son las características del imperio napoleónico? Bueno, la primera es que se centraliza el poder. Todo el poder recae en Napoleón. O sea, no, nadie puede decir que no porque él es el emperador y se hace lo que se dice. Y en este momento, pues sí existía un parlamento, pero el parlamento quedó hecho a un lado. O sea, no votaban, perdón, no debatían las propuestas del rey, o sea, solamente las votaban, pero en su mayoría pues aprobaban porque era oponerse directamente al rey, así que no les convenía tanto. Otra cosa que hizo fue que restableció el orden social, porque en la Revolución Francesa pues el pueblo estaba muy, muy molesto, ¿no? Muy enojado, todavía seguía agitado y todavía buscaba que sus creencias pues pudieran, mmm, ajá, no sé, pudieran prevalecer. Entonces, una cosa que hizo fue de entrada pues seguir con la idea de fraternité, de la fraternidad, de que el pueblo pues es uno mismo, que todos somos compas, que nos la llevamos tranquila y también quiso reconciliar la parte de la monarquía, así que les concedió perdón a los monarcas que habían emigrado para pues salvar su cabeza tal cual. Después también algo importante fue que implementó el Código Napoleónico y este código pues recoge todas las ideas de la Revolución Francesa, de la Ilustración, porque él apoyaba esas ideas. Entonces establece que todos los hombres son iguales ante la ley, acaba totalmente con el feudalismo, empieza la creación de la propiedad privada y también la libertad civil. La parte de la creación de la propiedad privada nos interesa mucho a nosotros porque es justamente una de las cosas que también hace que la burguesía crezca. Y como habíamos visto, la burguesía fue una de los motores o la encargada de propiciar la Revolución Francesa en Francia. Entonces, cuando se crea la propiedad privada, los burgueses ahora cuentan con mayores recursos pues para generar más ingresos. Así que la burguesía automáticamente como que estuvo a favor del imperio de Napoleón. Después
se estableció la religión católica como única en el territorio. Y algo curioso es que Napoleón estaba casado antes con otra señora, pero como en ese momento la Iglesia Católica no te permitía divorciarse, pues decidió secuestrar al Papa para que le firmara su divorcio y se pudiera casar ahora sí con María Luisa de Austria. Y el Papa le dijo que lo iba a perdonar solamente si reconocía la religión católica como la única. Y pues ya Napoleón dijo que sobres, y pues se quedó así. Después también hubo un bloqueo comercial, porque como les decía, el objetivo de Napoleón era expandirse. Y su bloqueo comercial consistió en que ningún país, bueno, ningún territorio controlado por Francia podía establecer rutas de comercio con Gran Bretaña, ni Suecia, ni Rusia. Y lo que pretendía era que justamente al bloquear suministros, pues las tropas terminaran rindiéndose y al final le pidieran como perdón a Napoleón y se unieran a él. Después, otra cosa fue que estableció un sistema educativo regulado por el Estado y este sistema educativo ahora sí era público, o sea, todas las personas podían entrar, porque como habíamos visto en la ilustración se decía que la razón era lo que guiaría a la humanidad. Así que pues Napoleón consideraba muy importante la parte de la educación. Y asimismo impulsó la investigación científica. Otro como dato interesante es que gracias a él se pudieron pues descifrar los códigos y por eso dice allá abajito egiptología, porque cuando Napoleón va a Egipto, porque también hay una batalla en Egipto y también la gana, se encuentra con unas piedras, no me acuerdo del nombre, pero esas piedras fundamentaron o fueron un punto clave para descifrar los jeroglíficos que se hallaban en las pirámides. Y ya, entonces, pues apoyó mucho esta parte de la investigación científica. Pero, como les había dicho, crece mucho el descontento de las otras potencias en 1812 a raíz de su intento fallido de conquista y en 1814 la comitiva antinapoleónica, que podemos decir que son básicamente Suecia, Gran Bretaña y Rusia, sus tropas entran a Francia, pues obviamente atrapan a Napoleón y al final, pues afortunadamente bueno, para fortuna de él, no lo decapitan, solamente lo exilian a la isla de Elba. Y quien se queda en el trono de Francia es Luis XVIII, el hermano menor de Luis XVI, quien había perdido la cabeza en la Revolución Francesa. Y entonces otra vez se vuelve a instalar una monarquía en Francia. Pero hay un plot twist. Resulta que Napoleón logra escapar en 1815. No, bueno, a finales de 1814 logra escapar de la isla gracias pues a sus compas que todavía seguían en el ejército y a quienes le tenían mucha confianza. Entonces vuelve a Francia y otra vez reclama el trono y se proclama otra vez emperador. Este tiempo se conoce como los 100 días de Napoleón porque justamente su reinado duró 100 días. Y para febrero de 1815 intenta invadir Bélgica, lo cual es la batalla que lo lleva a la derrota. Quien lo derrota es el duque de Wellington y algo que me dio mucha risa es que para quienes son fan de Harry Potter, pues su apellido, o sea, el nombre del señor parece Arthur Weasley, como el papá de Ron Weasley, o sea, ¿saben? Pero no, o sea, son distintos. En fin, el chiste es que una de las ventajas en esta batalla es que influyó mucho la parte geográfica. O sea, es muy importante para las guerras siempre tener en cuenta la geografía de los lugares a donde se va a tomar. Y por ejemplo, aquí un factor que no ayudó a Napoleón porque estuvo a punto de ganar fue la lluvia. O sea, no lo consideró y como el suelo se volvió pues muy resbaladizo, la mayoría de sus tropas igual como que valieron y al final pues la artillería rusa, la artillería de Gran Bretaña fue quien acabó con lo que quedaba de las tropas francesas. Entonces, pues,
esta su derrota definitiva en Waterloo. Hay muchas canciones que se llaman así y básicamente hablan de eso. Y esto acontece el 18 de junio de 1815. Y oficialmente es cuando Napoleón es derrotado. O sea, se acabó. Lo vuelven a exiliar. Lo vuelven a exiliar, pero esta vez lo exilian, me parece que a una isla que se llama Santa Lucía, que está en medio del Atlántico. Entonces ya no podía regresar a Francia para nada. Y es cuando, bueno, en esa isla se muere. Y como consecuencias que quiero destacar, o sea, que son las como más importantes, es la desaparición del Sacro Imperio Romano Germánico, que en este momento era Alemania, pero que también comprendía otros territorios. Y pues esto no viene dentro del temario, pero para que se hagan una idea, es básicamente ya como que la consolidación de Alemania y de la historia de Alemania como tal. Y otro muy importante es la Revolución de Haití, porque cuando Napoleón era emperador, lo primero que, bueno, una de las cosas que hizo fue, o sea, es contradictorio, ¿no? Porque a pesar de ser un hombre ilustrado y que creía en la ilustración, decide volver a reactivar la esclavitud en Haití, que era una colonia francesa en ese momento. Y pues eso provoca mucho el descontento social en Haití. Y creo que el término correcto entonces sería independencia. No sé. Bueno, el chiste es que terminan rebelándose en contra de la corona francesa y consiguen su independencia. Este suceso también es muy importante porque influye en las independencias de Hispanoamérica. Es decir, como que tanto México como Perú como Chile, bueno, estos son como ya territorios actuales, pero por ejemplo Venezuela y Colombia se ven pues influenciadas por las ideas de la revolución de Haití, porque se dan cuenta también que es posible conseguir una autonomía. Y por ejemplo, en el caso de... Ah, y bueno, ahí se deriva la parte de la independencia de Hispanoamérica, porque como les decía, las ideas de la ilustración llegaron a este continente y rápidamente fueron acuñadas dentro de la burguesía o de los criollos, por ejemplo, en el caso de México, y de las clases sociales medias altas que simpatizaban y que buscaban pues justamente pertenecer, o bueno, buscaban los frutos que había dado la Revolución Francesa. Entonces, pues por ejemplo, cuando Fernando VII es obligado a abdicar, eso es un factor que influye mucho aquí en la parte de México. Y ya, eso sería todo. Creo que, o sea, sí, es un tema cortito. Y entonces nada más para resumirlo, están estos como 3 puntos de cuál es como la relevancia de las guerras napoleónicas. Listo. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda? No, Lulu, muchas gracias. No, todo cool. Igual. Gracias, Lulu. Sí, sí, sí. Oye, Lulu, ¿puedes repetir, por favor, la relación que tiene entonces esto de las guerras napoleónicas? O bueno, es que algo mencionaste con la independencia de México, pero lo mencionaste en un inicio, no lo de ahorita, sino lo del inicio, pero es que no me acuerdo qué era. Por favor. Sí, sí. La primera parte pues son las ideas de la ilustración, pero en lo que concierne a la independencia de México fue que José Bonaparte, quien es el hermano de Napoleón, toma el trono de España y pues Napoleón obliga a Fernando VII, que era el rey en ese momento de España, a abdicar al trono. Entonces, no sé si se acuerdan o si sepan que aquí en México la figura, o bueno, la ausencia de la figura del rey quiere decir que pues no importaba
o sea, no había nadie quien los gobernara y que podían conseguir una autonomía propia. Entonces, si algunos saben o si se acuerdan, lo primero o una de las primeras cosas que grita Miguel Hidalgo al iniciar la independencia aquí en México es viva Fernando VII, porque lo que hacen es desconocer el gobierno de José Bonaparte y pues los criollos aquí en México se dan cuenta de que es su oportunidad de lograr la autonomía que tanto esperan. Entonces creo que eso es como, no sé si eso era lo que quería saber. Sí, Pi, gracias.